Aquí tenemos uno de los ejercicios más intensos y efectivos para glúteos, un ejercicio de empuje de cadera con una alta implicación de la musculatura extensora de cadera. ¿Quieres aprender a tener una excelente técnica en el ejercicio hip thrust con barra o máquina? Seguidamente explicamos el movimiento adecuado para poder extraer el máximo rendimiento y prevenir posibles lesiones. Recuerda, si quieres aprender más, suscríbete al canal y activa la campanilla. ¡Empezamos! Ante todo, empezamos explicando el ejercicio con el propio peso corporal. La parte posterior del torso tiene que estar apoyada en el banco, tocando la parte inferior de nuestras escápulas en la porción lateral del banco. Cruzamos las manos tocando nuestros hombros y separamos las piernas un poco más que la amplitud de nuestro cuerpo. Al estar en posición inicial, las piernas tienen que estar flexionadas con un ángulo de 90 grados aproximadamente, ni más ni menos, para tener buena estabilidad y la capacidad de hacer buena fuerza. A continuación hacemos los movimientos del ejercicio, el empuje, la subida con la mayor fuerza posible e inspiración, finalizando el empuje cuando tengamos una línea recta entre los hombros, la cadera y las rodillas. Y después la flexión o bajada expirando, flexionando la cintura hasta que generemos un ángulo de 90 grados en ella y las piernas, sin llegar a tocar el suelo con los glúteos. Ahora podemos hacer 3 progresiones para incrementar la carga e intensidad del ejercicio. Las 2 primeras dependiendo del material y las máquinas que contengan el gimnasio en el que entrenemos. Podríamos hacerlas tanto en la máquina de extensiones de cuádriceps o en una máquina específica para hip thrust o incluso en una multipower. Lo bueno que contienen estas máquinas es poder aprender a centrarnos a activar progresivamente bien los glúteos, manteniendo buena estabilidad lateral del cuerpo. La tercera progresión es hacer el ejercicio con barra. Para ello nos la colocamos encima de las 2 partes superiores de nuestra cadera, sin olvidarnos de poner una almohadilla para evitar tener molestias. Es muy importante recordar evitar hacer una hiperextensión de la zona lumbar, para anticiparnos a tener lesiones en la zona inferior y posterior de la espalda. Por cierto, en la parte superior os dejo el vídeo sobre el levantamiento turco. Echarle un vistazo. El primero es no separar o extender de la misma manera las 2 piernas. El segundo, como hemos comentado antes, es hiperextender la zona lumbar, arqueándola. Y el último y tercer error es no hacer el recorrido completo tanto en la bajada o en la subida. Ya tenemos la explicación completa del ejercicio hip thrust, tanto con el propio peso corporal, con máquinas o barra. Un ejercicio multiarticular en el que activamos el tren inferior y la zona media, mejorando nuestro nivel físico, de salud o rendimiento deportivo. Recordad suscribiros al canal y activar la campanilla para seguir aprendiendo. Nos vemos en los siguientes vídeos.